Hola, en el video de hoy vamos a resolver un ejercicio de un segundo parcial del módulo B. El ejercicio dice así: en el dibujo se observa un triángulo ABD y un punto C sobre el lado BD. Sabiendo que los segmentos BC y CA miden 8 centímetros, que el lado AB mide 15 centímetros y que AD mide 6 centímetros, determina la amplitud en grados hexagesimales del ángulo CAD. Bien, lo primero que convendría hacer es pasar esto en limpio, dibujar nuevamente el triángulo y asignarle los valores a los lados que nos dan en el enunciado. Una vez hecho esto, ahora tenemos que notar que hay un dato importante, que es que los lados BC y CA miden 8 centímetros. Por lo tanto, son iguales. Entonces, eso significa que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Lo que tiene de importante que sea un triángulo isósceles es que va a tener dos ángulos iguales, y estos son los que se forman con el lado AB y los otros dos segmentos. Entonces, sabiendo esto, vamos a trabajar individualmente con este triángulo isósceles, porque si lo dividimos a la mitad, lo que nos quedan son dos triángulos rectángulos que van a tener como base un segmento de la mitad del segmento AB, el original, puesto que lo dividimos a la mitad, entonces nos queda de 7,5 centímetros. Ahora sí, teniendo un triángulo rectángulo, podemos aplicar las razones trigonométricas. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, aplicaremos que el coseno de alfa es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Así, calculamos alfa, que nos da aproximadamente 20,36 grados. Aquí estoy trabajando directamente con grados, no usaré minutos ni segundos. Ahora, teniendo alfa, podemos calcular el otro ángulo del triángulo ABC, que lo nombré teta. Entonces, si hacemos las cuentas, puesto que hay que recordar que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, nos queda que teta es de 139,28 grados. Con esto, aunque ya antes podíamos también, podemos calcular el ángulo del triángulo ACD, particularmente el ángulo ACD, puesto que hay que ver que, como están sobre una misma recta, teta y epsilon, así como lo llamé, suman 180 grados. Y entonces eso nos da que epsilon tiene que valer 40,72 grados. Esto también lo podíamos saber antes, puesto que el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de sus dos lados internos opuestos. Bien, teniendo entonces ahora este otro ángulo, tenemos que fijarnos que tenemos dos lados y un ángulo. Aquí podemos aplicar el teorema del seno y así poder calcular el ángulo que yo llamé lambda. Entonces, aplicando el teorema del seno, nos queda que 6 centímetros sobre el seno de 40,72 grados, es decir, el ángulo epsilon, es igual a 8 centímetros sobre el seno del ángulo lambda. Entonces, podemos calcular lambda y nos queda que lambda tiene que valer 60,43 grados. Y ahora, teniendo lambda y epsilon, nos resta un último ángulo, al que llamé gamma, que es el que nos piden en el enunciado, y que, como ya habíamos dicho antes, al sumar 180 grados los ángulos internos de un triángulo, podemos calcularlo simplemente haciendo la diferencia de 180 menos los otros dos ángulos. Y así encontramos que gamma, el ángulo pedido, tiene que medir 78,85 grados. Y así terminamos este ejercicio.